Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Hola. ¿Me estás diciendo que humanos reales, vivos y respirando, vienen hacia aquí? La voz del primer navegante Sigix alcanzó un tono tan agudo que los sensores ambientales de la nave registraron una alerta. Eso fue lo que dijo la transmisión, respondió la capitana Vine, parpadeando rápidamente con sus 4 ojos, una señal inequívoca de ansiedad entre los calarianos. El Consejo Galáctico aprobó su respuesta a nuestra llamada de auxilio. Los tentáculos de Sigix se enroscaron contra su tórax. Pero son originarios de un mundo letal, clase 12. A nadie le pareció información relevante cuando enviaron el SOS. Tengo entendido que la idea general era que necesitábamos ayuda y la necesitábamos para ayer, replicó Vine con un chasquido de mandíbulas que simulaba una sonrisa sarcástica. Además, están enviando una nave diplomática, no una de guerra. Oh, qué reconfortante, dijo Sigix con sarcasmo evidente. Una nave diplomática tripulada por seres que evolucionaron para sobrevivir condiciones que licuarían nuestros órganos internos. ¿Qué podría salir mal? La oficial de comunicaciones Nix giró su silla, haciendo que los puntos bioluminiscentes en su piel palpitaran de emoción. En realidad, según los detalles de la transmisión, están enviando una nave llamada Relentless. Implacable. Eso no suena muy diplomático, murmuró Sigix. Los humanos insistieron en que era la nave más cercana que podía llegar a tiempo, explicó Vine. Al parecer, es un tipo de nave de rescate. El saco de risa de Sigix se infló con un bufido. ¿De rescate? ¿En serio? No, porque nada dice, venimos en son de paz, como una nave llamada, implacable. ¿Preferirías que todos muriéramos aquí en esta luna maldita mientras los burócratas del Consejo llenan formularios? La voz de Vine se volvió más dura. La colonia minera se está quedando sin estabilizadores atmosféricos. Hay más de 200 colonos y miembros de la tripulación atrapados por esa avalancha. Y sea lo que sea ese organismo nativo que emite esporas, está comiéndose poco a poco nuestros sistemas de filtración. Un silencio incómodo cayó sobre el puente, interrumpido solo por los persistentes pitidos de los sistemas en fallo. Está bien, cedió Sigix al fin. Pero cuando esos humanos lleguen, me quedaré en la nave con el traje ambiental puesto y un paralizador a la mano. Anotado, dijo Vine con sequedad. Bueno, ahora preparemos todo para nuestros invitados. El Relentless llegará en 6 rotaciones. Los puntos de Nix parpadearon con algo que podría haber sido diversión. En realidad, capitana, han ajustado su estimación de llegada. Estarán aquí en 2 rotaciones. Los ojos externos de Vine parpadearon con sorpresa. ¿Eso es imposible? Incluso con sus sistemas de propulsión avanzados, el punto de salto más cercano está. Dijeron, interrumpió Nix citando, aguanten, hoy vamos a tomar un atajo. El comandante Alexe Volkov, de la nave de respuesta de emergencia terrestre, Herbie, Relentless, estaba de pie en el centro de mando de su nave, con los brazos cruzados, mientras observaba la pantalla táctica a su alrededor. Su tripulación trabajaba con la precisión eficiente que solo se logra tras años de entrenamientos diseñados específicamente para este tipo de situaciones. Informe, Teniente Reed, ordenó, su voz se proyectaba con claridad por el puente a pesar de su tono bajo. Señor, tenemos una situación crítica en la luna más externa de Próxima Centauri, respondió Reed, sus dedos danzando sobre la interfaz holográfica. La colonia minera calariana, con aproximadamente 800 personas, inestabilidad geológica local desencadenó lo que describen como una avalancha, aunque por la composición de la luna, es más probable que se trate de un deslizamiento de compuestos de hidrógeno metálico. Hay 200 colonos atrapados. Los sistemas de soporte vital están fallando y algún tipo de agente biológico hostil está comprometiendo sus sistemas. Volkov asintió una vez. ¿Plazo estimado? Su capitana estima un fallo total del sistema en 9 días. Podemos llegar en 2, dijo Volkov. Si tomamos el atajo por el cinturón de Kuiper. Desde la estación de navegación se oyó un silbido bajo. La ruta por el cinturón de Kuiper,
a través del campo de escombros. Eso es una locura, incluso para nuestros estándares, comandante. El rostro curtido de Volkov se curvó en una sonrisa que no llegó a sus ojos. La locura es relativa, teniente Kowalski, especialmente cuando se mide según los estándares alienígenas. Se volvió de nuevo hacia Reed. ¿Qué sabemos de los calarianos? Respiran metano, se adaptan a una gravedad de alrededor del 70% de la terrestre. Su bioquímica es basada en silicio y son especialmente vulnerables al oxígeno, que actúa como un agente corrosivo para sus tejidos. Incluso una exposición breve a nuestra atmósfera les resultaría extremadamente desagradable. Entonces, necesitaremos llevar nuestros trajes de rescate, dijo Volkov. Protocolos de contención ambiental, sin riesgos de contaminación. Y ellos creen que los peligrosos somos nosotros, comentó la ingeniera jefe Daniels desde su estación, sin apartar la vista de sus cálculos. Los labios de Volkov se movieron apenas en una mueca. Lo somos, ingeniera. Por eso somos nosotros quienes respondemos a su llamado. Se giró. Kowalski, traza el atajo por el cinturón. Reed, informa a los calarianos que vamos en camino. ETA, 2 días. Daniels, quiero los módulos de rescate listos y los convertidores atmosféricos preparados para generar metano si es necesario. Señor, dijo Daniels, alzando la vista con sus ojos oscuros llenos de seriedad. Esa ruta por el cinturón exigirá mucho a la integridad del casco. Bueno, tendremos que operar los compensadores gravitacionales al 120%. ¿Nos matará?, preguntó Volkov sin rodeos. Probablemente no, respondió ella con un encogimiento de hombros. Suficientemente bueno. Se volvió hacia todo el puente. Escuchen bien todos. Estos alienígenas piensan que somos monstruos de un mundo letal. Vamos a mostrarles que a veces los monstruos son justo lo que se necesita cuando la muerte viene por ti. Mientras la tripulación se activaba con eficiencia renovada, Volkov se permitió una pequeña sonrisa genuina. La humanidad había pasado milenios temiendo a la oscuridad, a los terrores desconocidos que podrían acechar entre las estrellas. Qué irónica belleza, pensó, que al salir por fin al cosmos, descubrieran que ellos eran el terror que otras especies temían. El Relentless salió del FTL con una onda de distorsión del espacio-tiempo que desató un colapso temporal en los sensores calarianos. La nave que apareció parecía, a los ojos de Sigix, imposible, elegante y depredadora, una silueta oscura y angular contra el campo estelar, interrumpida solo por luces azules pulsantes y lo que parecían ser módulos fuertemente blindados a lo largo de su costado ventroventral. Por las nieblas ancestrales, murmuró Sigix. Eso no es una nave diplomática, es una nave de guerra. Es una nave de rescate, corrigió Vine, aunque su voz mostraba una nota de incertidumbre. Los humanos se especializan en respuesta a emergencias porque evolucionaron en un planeta que intenta matarlos constantemente. Su idea de emergencia probablemente implica luchar con criaturas del doble de su tamaño mientras están de pie en fuego líquido, replicó Sigix. La voz de Nix interrumpió su discusión. Capitana, estamos recibiendo una transmisión del Relentless. Audio y visual. Pónganla en pantalla, ordenó Vine, enderezando su postura en lo que Sigix reconoció como su pose diplomática oficial. La pantalla principal parpadeó y luego estuvo frente a él, un humano. Sigix no pudo evitar estremecerse. La criatura era alta, bípeda, con lo que parecía una coraza externa de aspecto duro, de color azul oscuro con acentos plateados. Su cabeza estaba cubierta por una especie de cúpula transparente que dejaba ver un rostro mayormente plano, salvo por una estructura central sobresaliente y 2 ojos frontales y predadores. Esos ojos, pensó Sigix con un horror creciente, evolucionaron para cazar, no para pastar o recolectar como las especies civilizadas. Saludos, Capitana Vine, dijo el humano, su voz sorprendentemente clara a través del traductor. Comandante Alexe Volkov, de la nave de respuesta de emergencia terrestre, Relentless. Recibimos su llamado de auxilio y estamos aquí para prestar asistencia. Vine realizó el gesto tradicional de saludo, uniendo sus extremidades superiores en señal de respeto. Comandante Volkov, su pronta llegada es sumamente apreciada. Nuestra situación se ha vuelto crítica.
El rostro del humano se movió de una manera que expuso sus estructuras óseas. Una sonrisa, recordó Sigix de los informes de xenobiología, aunque en una especie depredadora, parecía alarmantemente un gesto de amenaza. Estamos al tanto de su situación, capitana. Mi equipo está preparando el despliegue de módulos de rescate capaces de soportar la inestabilidad geológica local. También hemos traído estabilizadores atmosféricos compatibles con sistemas de soporte vital basados en metano, y un conjunto de contramedidas biológicas para su problema de esporas. Sigix no pudo evitar hablar. ¿Y simplemente tenían todo ese equipo especializado a mano? Los ojos del humano se dirigieron hacia él y Sigix sintió un escalofrío primario recorrer su cordón nervioso central. Primer navegante Sigix, supongo, dijo el humano. Cuando Sigix confirmó con reticencia, el humano continuó, el Relentless está diseñado para responder a emergencias bajo parámetros de múltiples especies. Transportamos sistemas modulares que pueden configurarse rápidamente para la mayoría de las bioquímicas conocidas. Literalmente, es nuestro trabajo estar preparados para todo. Impresionante, comentó Vine, lanzándole a Sigix una mirada de advertencia. No esperábamos tanta exhaustividad. Los humanos tenemos un dicho, capitana, espera lo mejor, prepárate para lo peor. El rostro de Volkov se tornó más serio. Ahora necesito un informe completo sobre la situación de su colonia. Mi oficial científica ha analizado la composición geológica de su luna, pero necesitamos más datos sobre el sitio del deslizamiento y los colonos atrapados. Sigix quiso señalar lo inquietante que era que estos humanos ya hubieran realizado un análisis geológico completo de su luna en tan poco tiempo, pero Vine ya estaba conversando con el alienígena aterrador. Por supuesto, comandante. Podemos transmitir todos los datos relevantes. Sin embargo, nuestra comunicación con los colonos atrapados ha sido esporádica. Los compuestos metálicos del deslizamiento están causando una interferencia significativa. El humano asintió. Anticipamos eso. Desplegaremos radar de penetración terrestre una vez que lleguemos. Capitana, con su permiso, me gustaría colocar al Relentless en órbita baja y enviar nuestro equipo avanzado a su centro de mando. Vine dudó solo un momento. Permiso concedido, comandante. Nos prepararemos para su llegada. Cuando la transmisión terminó, Sigix se volvió hacia su capitana, con los tentáculos temblando por el estrés. ¿Vas a dejar que vengan en persona? Solicitamos ayuda, respondió Vine con firmeza. Han cruzado múltiples sistemas para brindarla. Lo mínimo que podemos hacer es ofrecer hospitalidad adecuada. ¿Hospitalidad?, repitió Sigix, atónito. Sí, a criaturas que evolucionaron en un planeta con una gravedad que nos aplastaría, en una atmósfera de oxígeno que disolvería nuestros órganos, que consideran temperaturas que hervirían nuestra sangre como un día agradable de verano. Sí, respondió Vine simplemente. ¿Por qué? Porque ahora mismo, esos temibles Deathworlders son la única oportunidad que tiene nuestra gente. 6 horas después, Sigix se encontraba nervioso en la bahía de atraque principal de la colonia mientras la lanzadera humana completaba sus procedimientos de aterrizaje. Pese a sus protestas anteriores, Vine lo había designado parte del comité de bienvenida, argumentando que debía ampliar sus horizontes xenobiológicos. La nave era más pequeña de lo que Sigix había esperado, pero no por ello menos intimidante, oscura, aerodinámica, diseñada con una eficiencia que dejaba claro que la amenaza no era una opción, sino una garantía. Cuando las compuertas externas se abrieron con un siseo de presión equilibrándose, Sigix retrocedió instintivamente. El primer humano en salir fue el comandante Volkov en persona. Incluso dentro del traje que los humanos llamaban ambiental, era aún más imponente que en la transmisión. Alto, de hombros anchos, se movía con una gracia fluida que parecía contradecir la gravedad aplastante en la que había evolucionado su especie. Tras él vinieron 4 humanos más, cada uno cargando equipos que hubieran requerido al menos 2 calarianos para levantar. Capitana Vine, dijo Volkov, su voz levemente distorsionada por los altavoces externos de su traje, gracias por recibirnos. Espero que nuestra mezcla de metano y oxígeno sea cómoda para usted. Perfectamente adecuada, comandante, respondió Vine. Gracias, agradecemos su consideración.
Sigix notó para su sorpresa que los humanos habían ajustado sus trajes para exudar una atmósfera rica en metano a su alrededor, un gesto de buena voluntad que, a pesar de sí mismo, le pareció conmovedor. Estos son mis oficiales superiores, continuó Volkov, señalando a cada humano. La teniente Reed, mi segunda al mando. La doctora Acker, nuestra xenobióloga. La ingeniera jefe Daniels. Y el teniente Kowalski, nuestro especialista en navegación y terreno. Cada humano hizo un gesto que Sigix asumió era una muestra de respeto, aunque con fisiologías tan alienígenas era difícil estar seguro. Este es mi primer navegante Sigix, dijo Vine, empujándolo suavemente al frente, y nuestra oficial médica en jefe, la doctora Trix. Volkov dirigió sus inquietantes ojos frontales a Sigix. Primer navegante, su reputación no precede. Entiendo que es uno de los pocos calarianos que logró navegar con éxito la nebulosa Puanani. Las antenas de Sigix se agitaron sorprendidas. ¿Sabía eso? Hacemos un esfuerzo por estudiar los logros de otras especies, respondió Volkov, especialmente cuando implican hazañas de navegación a través de fenómenos estelares desafiantes. Antes de que Sigix pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la bahía. El comunicador de Vine zumbó con urgencia. Capitana, llegó la voz alterada de la oficial Nix. El domo de contención sur ha perdido integridad de presión. Ventilación atmosférica en los sectores 7 al 12. Protocolos de evacuación, ordenó Vine de inmediato. Lleven a todos a los refugios de emergencia. ¿Cuántos colonos están en las zonas afectadas? Al menos 50, capitana. Y los sellos de emergencia no responden. Los sistemas de control están desconectados. ¿Qué ocurre?, preguntó Volkov con tono agudo. Los ojos internos de Vine parpadearon rápidamente, señal de estrés extremo. La contaminación biológica debe haber alcanzado los sistemas de control del domo. Estamos perdiendo presión en el cuadrante sur, donde tenemos la mayoría de nuestros cultivos hidropónicos y el procesamiento atmosférico. Para asombro de Sigix, los humanos no dudaron. Volkov se giró hacia su equipo sin perder un segundo. Reed, Kowalski, estabilizadores atmosféricos portátiles. Daniels, necesitamos sellos de emergencia. Doctora Acker, prepárese para contaminación biológica basada en metano. Luego se volvió hacia Vine. Capitana, debemos movernos ahora. Mi equipo está preparado para exposición al vacío y procedimientos de sellado de emergencia. Guíenos a los sectores afectados. Pero, comenzó Sigix. El cuadrante sur va a despresurizarse. Aún con sus trajes, la integridad estructural está comprometida. Es demasiado peligroso. Volkov le dirigió una mirada que Sigix no pudo descifrar del todo. Navegante Sigix, con todo respeto, esto es lo que hacemos los humanos. Mientras el grupo mixto de alienígenas corría por los corredores rumbo al domo en fallo, Sigix no podía evitar reconsiderar todo lo que creía saber sobre los Deathworlders. No estaban huyendo del peligro. Todos estaban corriendo hacia él. La escena en el domo de contención sur era un caos. Luces de emergencia bañaban todo con un resplandor rojo pulsante, y el silbido incesante del aire escapando creaba un fondo ominoso. Colonos calarianos huían de los sectores afectados, muchos asistidos por el personal de seguridad de la colonia. Volkov evaluó la situación de un vistazo, sus años de entrenamiento organizando automáticamente amenazas, recursos y prioridades. Las brechas en la estructura eran visibles incluso desde la antecámara segura donde se encontraban, desgarrones irregulares en el domo donde parecía que un material oscuro y viscoso estaba creciendo. Eso no son fallas mecánicas, señaló la doctora Acker, escaneando con un dispositivo portátil. Es intrusión biológica. Algún tipo de organismo extremófilo está literalmente devorando los materiales del domo. Las esporas, dijo Vine con gravedad. Y han acelerado su ciclo reproductivo. La teniente Reed ya había descargado los estabilizadores atmosféricos portátiles, dispositivos que parecían cilindros plateados y elegantes con interfaces de control complejas. Comandante, dijo, podemos desplegarlos en los nodos principales de ventilación. Generarán una atmósfera rica en metano suficiente para compensar la fuga, pero es solo una solución temporal. Daniels examinaba el plano estructural que un técnico nervioso le había proporcionado.
Los controles principales de los sellos están ubicados aquí, señaló, indicando una zona peligrosamente cercana a la mayor brecha. Si logro llegar, puedo anular el sistema y reiniciar los protocolos de emergencia. Demasiado peligroso, chilló el técnico calariano. Vine, esa sección ya experimenta descompresión severa, y el organismo parece sentirse atraído por los sistemas eléctricos. Volkov miró a Vine. ¿Cuántos de los suyos siguen atrapados? Sensores indican aproximadamente 47 signos vitales, respondió Vine, la voz tensa por el estrés. Principalmente especialistas agrícolas y equipos de mantenimiento del domo. Red, despliegue los estabilizadores ahora. Ganemos algo de tiempo. La voz de Volkov era serena, pero su autoridad era absoluta. Kowalski, necesito un mapa con rutas hacia esos signos vitales, minimizando la exposición a las brechas. Daniels, prepare el kit de sellado de emergencia. Dr. Acker, necesito algo que al menos ralentice a ese organismo. El equipo humano se movió con precisión mecánica, cada miembro centrado en su tarea sin vacilar. Sigix se quedó a un lado, inútil, observando con una mezcla de asombro y terror. No pueden estar pensando en entrar ahí, dijo al fin. Volkov lo miró mientras revisaba los sellos de su traje ambiental. Eso es exactamente lo que estamos pensando, navegante. Pero la integridad estructural, el organismo, la descompresión. Todos peligros para los que hemos sido entrenados, respondió Volkov con sencillez. Su gente está en peligro. Nosotros tenemos el equipo y el entrenamiento para ayudar. ¿Qué hay que discutir? Sus trajes no pueden resistir eso. Nuestros trajes, interrumpió Daniels con un dejo de orgullo, están diseñados para soportar el vacío del espacio, temperaturas desde casi cero absoluto hasta más de 500 Kelvin, y diferencias de presión que aplastarían sus naves. También están equipados con nanobots de reparación que sellan automáticamente cualquier brecha. Los tentáculos de Sigix se enroscaron incrédulos. ¿Pero por qué arriesgarse? Apenas nos conocen. Ni siquiera somos de la misma región estelar. Volkov se detuvo en sus preparativos y lo miró con calma. Porque esto es lo que hace la humanidad, navegante. Cuando alguien pide ayuda, respondemos. No importa si eres humano o de otra especie. El peligro es nuestro entorno natural. Salvar vidas es nuestro propósito. Antes de que Sigix pudiera responder, Reed regresó. Estabilizadores desplegados, comandante. Mantendrán una atmósfera mínima viable durante aproximadamente 2 horas. Bien. Kowalski, he trazado 3 rutas posibles hacia los colonos atrapados, señor. La xenobióloga Acker sostuvo lo que parecía un arma modificada. Solución alcalina concentrada con nanopartículas de cobre. Según los escaneos preliminares, debería ser tóxica para el organismo sin dañar tecnología o biología calariana. Volkov asintió. Excelente. Se volvió hacia la capitana Vine. Bueno, con su permiso, procederemos con la operación de rescate. Los 4 ojos de Vine parpadearon en secuencia, un gesto de profundo respeto entre los suyos. Permiso concedido, comandante. Saludos y gracias. Mientras los humanos se preparaban para ingresar al domo comprometido, Sigix dio un paso al frente. Yo iré con ustedes. Todas las miradas, humanas y alienígenas, se volvieron hacia él. Navegante, comenzó Vine con cautela, ¿no? No es necesario. Conozco los sistemas del domo mejor que nadie aquí, insistió Sigix, sorprendiéndose a sí mismo con su determinación. Y he estudiado al organismo desde que apareció. Van a necesitar mi experiencia. Volkov lo evaluó por un momento, luego asintió. ¿Tu traje puede soportar una exposición breve al vacío parcial? Sí, respondió Sigix, de repente menos seguro de su decisión impulsiva. Por cortos periodos. Mantente siempre entre Reed y Daniels, ordenó Volkov. Sigue nuestras instrucciones y si te decimos que hagas algo, lo haces sin cuestionar. Entendido, las antenas de Sigix temblaron nerviosamente, pero se irguió con decisión. Entendido, comandante. Mientras se acercaban a la esclusa que los llevaría al domo en ruinas, Volkov colocó una mano enguantada sobre el hombro de Sigix, un gesto que habría parecido amenazante si no fuera por el contexto. Una cosa más, navegante,
dijo el humano con voz tranquila. En la Tierra tenemos un dicho: el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y recuerda eso. Con esas palabras, la esclusa se abrió y entraron en el caos. El interior del domo sur era una escena sacada de una pesadilla calariana. Los sectores agrícolas, antes ordenados y estériles, se habían transformado en un paisaje de metal retorcido y crecimiento orgánico palpitante. El organismo alienígena se había extendido mucho más de lo que Sigix había temido, formando estructuras similares a telarañas que conectaban las distintas brechas de la cúpula. A través de ellas, se podía ver la atmósfera enrarecida de la luna, un recordatorio brutal de cuán precaria era la situación. ¿Signos vitales?, preguntó Volkov con tono cortante mientras Reed consultaba su escáner. Agrupados en 3 ubicaciones, respondió. El grupo más grande está en el laboratorio hidropónico central, a unos 200 metros. Se han sellado dentro, pero sus reservas atmosféricas están al límite. Daniels, ¿qué nos dicen los datos de integridad estructural? La ingeniera consultaba un dispositivo distinto, su expresión era sombría tras el visor. No es buena, comandante. El organismo está atacando específicamente los elementos de carga. Estimo menos de 90 minutos antes de un fallo catastrófico. Entonces trabajamos rápido, dijo Volkov simplemente. Aker, prueba tu compuesto en el crecimiento más cercano. Veamos con qué estamos lidiando. La xenobióloga se acercó con cuidado a una masa palpitante del organismo que había envuelto lo que parecía ser un regulador atmosférico. Aker roció con precisión una porción del compuesto. El efecto fue inmediato. El organismo se contrajo violentamente, el área afectada pasó de un púrpura enfermizo a un gris apagado. Funciona, informó Aker. Pero tengo cantidades limitadas. Tendremos que ser selectivos. Prioridad, abrir camino hacia los colonos y los controles de sellado, decidió Volkov. Navegante Sigix, camino hacia el laboratorio. Sigix, que había estado haciendo un gran esfuerzo por no entrar en pánico al ver cómo su colonia era devorada, se forzó a enfocar. Por ese arco, indicó con un tentáculo tembloroso. Pero el corredor principal estará muy infestado. Hay un túnel de mantenimiento que corre paralelo. Podría estar más despejado. Guía el camino, dijo Volkov, indicándole que avanzara. El grupo se movió a través del domo devastado, su avance lento debido a los daños estructurales y los parches de organismo. Sigix, pese a su miedo, se sintió impresionado. Los humanos se movían con una coordinación que solo se podía lograr con entrenamiento intensivo, siempre vigilando las posiciones de los demás, usando señales manuales y comandos breves para comunicarse. Llegaron al acceso de mantenimiento y Sigix introdujo su código de anulación. El panel parpadeó con debilidad, pero la puerta se deslizó, revelando un túnel estrecho bañado en luz de emergencia. Nos llevará directamente al laboratorio, explicó. El sistema atmosférico está separado del domo principal. Debería estar relativamente limpio. Entraron en fila, con Kowalski al frente escaneando en busca de signos del organismo. Habían avanzado apenas la mitad cuando una sacudida violenta recorrió la estructura. Eso no fue bueno, murmuró Daniels, revisando sus instrumentos. Fisura de tensión en el cuadrante occidental. El domo está fallando más rápido de lo previsto. Otra sacudida más fuerte casi derriba a Sigix. Solo los reflejos veloces de Reed lo mantuvieron en pie. Comandante, llamó Kowalski desde el frente. Tenemos movimiento. El organismo también está en los túneles, pero se está retirando. Retirándose. Aker se adelantó, escáner en mano. Eso no tiene sentido, a menos que... Su voz se cortó de golpe. No se está retirando. Está convergiendo. El organismo está reaccionando al debilitamiento estructural. Se está reforzando a sí mismo. ¿Qué tan inteligente es esta cosa?, preguntó Reed, su arma lista apuntando hacia la oscuridad. No es inteligente, respondió Sigix. Es un organismo colonial, como sus corales o mohos terrestres. Reacciona a estímulos ambientales. Si el domo se debilita, se moverá hacia los puntos de mayor tensión, donde podrá absorber más energía cuando la estructura colapse, concluyó Volkov con expresión grave. Exacto, confirmó Sigix,
admirado a pesar de todo por la rapidez del humano para entenderlo. Pero eso significa que el laboratorio está justo en uno de esos puntos. Doble marcha, ordenó Volkov. Y de pronto, estaban corriendo por el túnel de mantenimiento. Los humanos, incluso con sus trajes voluminosos, avanzaban con rapidez, superando con facilidad a Sigix. Irrumpieron en el laboratorio hidropónico y se encontraron con una escena de pánico contenido. Unos 30 calarianos estaban agrupados en el centro, mientras algunos técnicos trabajaban desesperadamente en los controles ambientales. El techo transparente mostraba una vista alarmante, grietas propagándose en forma de telaraña, con el organismo creciendo sobre cada una. Oficial médico Trick. Todos, exclamó un calariano al ver a Sigix. Trajiste a los humanos. Sigix no se molestó en corregir la confusión. ¿Estado? Preguntó al técnico más cercano. La atmósfera está al 23% de los niveles óptimos, respondió, sus antenas caídas de agotamiento. Las reservas de emergencia se agotaron. El organismo comprometió nuestros sistemas primarios hace 2 horas. Volkov ya evaluaba la situación. Reed contaba a los colonos. Daniels y Kowalski inspeccionaban la estructura del laboratorio. Aker analizaba muestras del organismo que habían ingresado. Tenemos que evacuar a esta gente de inmediato, decidió Volkov. El laboratorio no resistirá mucho más. Navegante, ¿alguna otra salida además del túnel? Sigix consultó los esquemas en su dispositivo portátil. Hay un tubo de evacuación de emergencia que lleva directamente al domo oriental, pero, titubeó, pasa por el centro de procesamiento atmosférico, el cual, con toda probabilidad, es el punto cero del organismo. Concluye Aker, opciones, preguntó Volkov, mirando a su equipo. Podríamos intentar abrirnos paso con la solución alcalina restante, sugirió Aker. Pero no puedo garantizar su eficacia contra una masa concentrada. ¿Y reforzar esta posición? Preguntó Reed. No es viable a largo plazo, intervino Daniels. La integridad estructural está comprometida. Aunque estabilicemos la atmósfera, cuando el domo colapse, arrastrará todo con él. Otra sacudida violenta hizo crujir el piso del laboratorio. Varios calarianos gritaron alarmados. Se acabó el tiempo para debatir, dijo Volkov con firmeza. Daniels, usaremos el tubo de evacuación. Aker, tú y yo despejaremos el camino. Daniels, prepara los estabilizadores restantes para crear un corredor respirable. Kowalski, traza la ruta más rápida al domo oriental. Sí. Reed, organiza a los colonos para una evacuación rápida. Mientras los humanos entraban en acción con eficacia escalofriante, Sigix observaba a Volkov con una mezcla de asombro y respeto. ¿Realmente vas a hacer esto?, se preguntó en voz baja. ¿Vas a arriesgar todo por salvar a personas que ni siquiera conoces? Volkov se detuvo en sus preparativos. ¿Qué otra opción tenemos, navegante? ¿Dejarlos morir? No, pero, Sigix dudó. En mi mundo nos enseñan que otras especies actúan por interés propio, que el altruismo se limita a los de tu propia especie. El humano dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa, breve y triste. Entonces tus maestros necesitan salir más. Su expresión se volvió seria. Mira, Sigix, los humanos venimos de un mundo donde el peligro es constante, donde la naturaleza puede matarte de 1000 formas. Sobrevivimos ayudándonos unos a otros, corriendo hacia el fuego, no alejándonos de él. Por eso los llaman Deathworlders, comprendió Sigix. No porque traigan la muerte, sino porque aprendieron a desafiarla. Algo así, dijo Volkov con una pequeña sonrisa. Sí. Ahora dime, ¿vas a ayudarnos a salvar a tu gente o te quedarás ahí filosofando? Y por primera vez en su vida, Sigix sintió algo parecido al valor que los humanos parecían tener por costumbre. Ayudaré. Buen chico, dijo Volkov, dándole una palmada en el hombro, un gesto que casi lo derriba. Manos a la obra. El trayecto por el tubo de evacuación fue una pesadilla de pasajes angostos, sistemas colapsando y la amenaza constante del organismo. Aker lideraba, limpiando tramos del crecimiento alienígena con su menguante suministro de solución alcalina. Daniels la seguía,
desplegando estabilizadores atmosféricos a intervalos regulares para mantener un corredor respirable para los colonos calarianos. Sihix se encontraba en el centro del grupo, ayudando a guiar a los colonos más débiles, muchos de los cuales sufrían ya los efectos de la atmósfera empobrecida. Detrás de ellos, Reed y Kowalski cubrían la retaguardia, asegurándose de que nadie quedara atrás y monitoreando la integridad estructural del pasaje. Habían avanzado poco más de la mitad del recorrido hacia el domo oriental cuando llegó el desastre. La voz de Kowalski crujió por el sistema de comunicaciones. Actividad sísmica, toda la luna está. Su advertencia se cortó cuando el tubo de evacuación tembló violentamente. El chillido del metal desgarrándose resonó por todo el pasadizo mientras una sección del techo colapsaba justo detrás del último grupo de colonos. Reed se lanzó hacia adelante, protegiendo físicamente a dos niños calarianos del derrumbe. «Estado», exigió Volkov, ya abriéndose paso de nuevo entre el grupo. «El tubo está comprometido», informó Reed, incorporándose con un niño en cada brazo. «El camino detrás de nosotros está bloqueado». «El frente sigue despejado», gritó Aker desde adelante. «Pero detecto mayor actividad del organismo. Está respondiendo al evento sísmico». Otra sacudida, aún más fuerte, lanzó a todos contra las paredes del tubo. «Esto no es solo el colapso de un domo», dijo Daniels con gravedad, revisando sus instrumentos. «La luna misma se está volviendo inestable, comandante. Tenemos problemas más grandes que el organismo». Volkov no dudó. «Cambio de planes. El domo oriental ya no es prioridad. Kowalski, encuéntranos la ruta más rápida hacia las plataformas de aterrizaje. Vamos a evacuar a todos de esta roca». «Señor, el Relentless no tiene capacidad para toda la colonia», señaló Reed. «No, pero podemos llevar a esta gente hasta la plataforma orbital», respondió Volkov. «La capitana Vine debe iniciar una evacuación colonial completa ahora». Activó su comunicador de largo alcance. «Volkov a capitana Vine, me copia». Solo le respondió estática. «Maldita sea. La actividad sísmica debe estar interfiriendo con las comunicaciones». Sihix se adelantó. «Puedo ayudar. Los sistemas de mantenimiento tienen repetidores de emergencia diseñados para funcionar durante fallos estructurales». «Muéstramelo», ordenó Volkov de inmediato. Sihix se dirigió a un panel de control que milagrosamente aún tenía energía. Sus tentáculos trabajaron con rapidez, sorteando protocolos de seguridad y redirigiendo la energía hacia los sistemas de emergencia. «Ahí», dijo cuando el panel cobró vida. «Vine, deberíamos tener línea directa con el centro de mando». Volkov se acercó. «Vine, comunicación de emergencia, me copia». Tras unos segundos de estática, la voz de Vine se oyó, distorsionada pero audible. «Volkov, comandante, hemos perdido contacto con la mitad de la colonia». «¿Qué está pasando?» «Capitana, la luna se está volviendo inestable. Esto ya no es solo un fallo estructural o contaminación biológica. Debe iniciar los protocolos de evacuación total inmediatamente». Hubo una pausa. Luego Vine respondió con la voz tensa. «Confirmado, comandante. Protocolos de evacuación iniciados. Estamos enviando todas las lanzaderas disponibles a los puntos de recolección». «¿Cuál es su situación?» «Hemos rescatado a unos 30 colonos del laboratorio hidropónico. Nos dirigimos a la plataforma de aterrizaje 3 para extracción. Aviso, el tubo de evacuación hacia el domo oriental ya no es viable». «Entendido, redirigiré los recursos a la plataforma 3. Vamos». «Vine, fuera». En cuanto terminó la transmisión, otra sacudida golpeó el tubo, más larga que las anteriores. «Tenemos que movernos», dijo Volkov con gravedad. «Kowalski, llévanos a esa plataforma de aterrizaje». «Por aquí», indicó el especialista en navegación, señalando una bifurcación más adelante. «Es un acceso de mantenimiento que nos llevará directamente a la infraestructura de la plataforma». Reanudaron su marcha apresurada a través de la estructura colapsante de la colonia, la situación volviéndose más desesperada con cada minuto. 2 veces más se toparon con áreas densamente invadidas por el organismo, obligando a Aker a utilizar lo último de su solución para despejar el camino. Justo cuando alcanzaban el tramo final antes de la plataforma,
una onda sísmica masiva recorrió toda la estructura. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo las de emergencia en los trajes humanos. ¿Qué fue eso?, jadeó Sigix, sus puntos bioluminiscentes brillando con alarma. Fallo estructural en el domo principal, informó Daniels con voz tensa. Colapso completo inminente. Todos, muévanse ahora. El grupo avanzó con urgencia renovada. Los humanos sostenían físicamente a los calarianos que ya no podían correr. Más adelante, Sigix pudo ver la esclusa que los llevaría a la plataforma de aterrizaje y la salvación. Entonces el suelo se abrió bajo ellos. Con un chirrido de metal torturado, una sección del corredor se desplomó, dejando un abismo de al menos 3 metros de ancho. Más allá, la esclusa, tan cerca y de repente inalcanzable. Los colonos se detuvieron, sus tentáculos retorciéndose en angustia. Incluso Volkov vaciló un instante, evaluando la situación. No podemos saltarlo, dijo Sigix con la voz vacía. Nuestra fisiología no da para eso. No en esta gravedad. Entonces construiremos un puente, dijo Volkov simplemente. Se volvió hacia Daniels. El kit de techo de emergencia. Los soportes estructurales. La comprensión se encendió en el rostro de la ingeniera. Podría funcionar, pero no están diseñados para soportar ese tipo de tensión. Comandante, hágalo funcionar. Mientras Daniels desplegaba lo que parecían varillas metálicas telescópicas de su equipo, Volkov se dirigió al grupo. Tenemos que actuar rápido. Cuando el puente esté listo, los colonos cruzan primero, los más jóvenes y débiles al frente. Mi equipo cerrará la marcha. Otra sacudida estremeció el corredor, y un estruendo lejano retumbó en la estructura. Kowalski revisó su escáner, su expresión sombría bajo el visor. El domo principal ha colapsado, comandante. Integridad del domo oriental al 42% y cayendo. Daniels terminó de ensamblar su improvisado puente, 3 soportes metálicos dispuestos en paralelo sobre el abismo, con sus extremos encajados entre el suelo retorcido a ambos lados. Soportará a uno por vez, informó. Tal vez 2 si son pequeños, pero no es estable. Tenemos que movernos ya. Adelante. Los primeros calarianos comenzaron a cruzar con extremo cuidado, sus movimientos temblorosos sobre los soportes angostos. El progreso era dolorosamente lento. Aunque la distancia no era grande, la cautela natural de los calarianos y su estado físico debilitado hacían que cada cruce fuera un ejercicio de tensión. Cuando la mitad del grupo ya había alcanzado el otro lado, las sacudidas se volvieron casi constantes. Algo ha cambiado, dijo de pronto Aker, su escáner pitando con urgencia. El organismo se está moviendo rápido hacia nosotros. Debe estar huyendo del colapso, teorizó Sigix, buscando nuevas estructuras que infestar. O percibe calor corporal, sugirió Reed con gravedad. Nuevas fuentes de alimento. Un sonido chirriante y espantoso surgió del corredor detrás de ellos, como si el metal estuviera siendo desgarrado por una fuerza inmensa. Y entonces lo vieron, una masa retorcida de tentáculos púrpuras y negros que avanzaba hacia ellos con velocidad antinatural. Últimos colonos al otro lado ya, ordenó Volkov. Reed, Aker, crucen con ellos. Prepárense para evacuación inmediata. Comandante, empezó a protestar Reed. Es una orden, teniente, la cortó Volkov. Lleven a esta gente a salvo. Reed asintió a regañadientes y ayudó a los últimos calarianos a cruzar el puente improvisado. Aker la siguió, cargando a un niño calariano que no se había atrevido a cruzar solo. Ahora solo quedaban Volkov, Daniels, Kowalski y Sigix en el lado equivocado del abismo, con el organismo acercándose rápidamente. Detecto múltiples puntos de falla estructural, informó Kowalski con tono brusco. Esta sección colapsará en menos de 2 minutos. Ustedes 3, crucen, dijo Volkov. Yo lo detendré. Sigix lo miró incrédulo. ¿Detenerlo? ¿Cómo? Volkov sacó lo que parecía un arma de su traje. Cargas de termita. Último recurso. Crearán una barrera térmica que el organismo no podrá cruzar de inmediato. Nos comprará tiempo. Pero el daño estructural, empezó Daniels. Ya es catastrófico, la interrumpió Volkov. Un poco más no hará diferencia. Daniels, vayan.
Daniels y Kowalski se dirigieron con reticencia al puente, pero Sihix se quedó inmóvil, observando a ese alienígena que se preparaba para sacrificarse por seres a los que apenas conocía. Navegante, dijo Volkov con voz cortante, muévase. No, respondió Sihix, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Conozco este organismo mejor que usted. Sé dónde colocar esas cargas para lograr el efecto máximo. Usted debe coordinar la evacuación. El comandante humano lo observó en silencio por un largo momento. Luego asintió con decisión. Daniels, Kowalski, crucen ahora, ordenó. Mientras ellos obedecían, Volkov le entregó a Sihix una de las cargas. Colócala directamente sobre la masa principal. El temporizador está programado para 30 segundos. Sihix tomó el dispositivo, su peso extraño entre sus tentáculos. Vaya, comandante, yo lo alcanzaré. Volkov le lanzó una última mirada evaluadora y luego cruzó el puente improvisado con agilidad sorprendente para alguien de su tamaño. En cuanto llegó al otro lado, Sihix se volvió hacia el organismo que se acercaba, y ya estaba muy cerca, su masa palpitante llena de una vida antinatural, sus tentáculos extendiéndose hacia él. Invocando un valor que nunca supo que tenía, Sihix corrió hacia la criatura, colocando la carga directamente sobre lo que parecía ser su masa central. Activó el temporizador y giró para escapar, pero había calculado mal. Un tentáculo se lanzó, lo envolvió por la pierna y lo arrastró hacia atrás, lejos del abismo, lejos de la salvación. Cayó con fuerza, el aliento golpeado fuera de sus sacos respiratorios. El organismo comenzó a arrastrarlo. A través del velo del pánico, Sihix vio a Volkov al otro lado del abismo, ya quitándose el casco. No, gritó Sihix. La atmósfera te matará. Pero el humano ya había decidido. Arrojó su casco, saltó el abismo en un solo movimiento imposible para cualquier calariano, y aterrizó con fuerza junto a Sihix. Con sus propias manos, expuestas ahora al metano corrosivo, Volkov agarró el tentáculo que sujetaba a Sihix y lo desgarró con pura fuerza bruta. Vamos, jadeó, su piel ya ampollándose por la exposición. Lo levantó y prácticamente lo lanzó hacia el abismo. Juntos corrieron. El temporizador contaba atrás. Llegaron al borde justo cuando otra sacudida estremeció el corredor. Salta, ordenó Volkov, y Sihix saltó, usando toda la fuerza que su cuerpo evolucionado para un mundo no letal podía reunir. No iba a lograrlo, lo supo de inmediato. No llegaría. Su torso alcanzó el otro lado, pero sus piernas colgaban sobre el vacío. Unas manos lo sujetaron. Manos humanas. Lo arrastraron hasta ponerlo a salvo. Y justo cuando lo alejaban, la carga de termita detonó en una explosión cegadora y una ola de calor abrasador. Pero Volkov no estaba con ellos. Sihix se giró con horror y vio al comandante aún del otro lado del abismo, ahora separado por una pared de llamas que lo aislaba tanto del organismo como de la salida. «Comandante», gritó Daniels con angustia. Volkov, su rostro ya enrojecido e hinchado por la atmósfera tóxica, simplemente sonrió entre el dolor. «Vayan a la nave», logró decir con voz rasposa. «Es una orden». Y entonces el suelo bajo él se desplomó, y el comandante Alexei Volkov desapareció dentro del colapso de la estructura condenada de la colonia. La lanzadera despegó desde la plataforma de aterrizaje 3 con apenas unos segundos de margen, mientras toda la mitad sur de la colonia se desmoronaba sobre la inestable superficie de la luna. Dentro, los colonos calarianos se acurrucaban en silencio, en estado de shock y duelo, mientras el equipo de rescate humano trabajaba con eficiencia sombría para atender a los heridos y monitorear la inminente destrucción del satélite. Sihix estaba apartado, mirando por una escotilla el paisaje desmoronándose allá abajo. Su mente reproducía una y otra vez los momentos finales, Volkov quitándose el casco, sabiendo perfectamente lo que la atmósfera de metano le haría, el gesto decidido, la fuerza brutal con la que arrancó el tentáculo, y esa sonrisa imposible mientras les decía que se fueran sin él. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Sihix en voz baja cuando Reed se sentó a su lado. Sabía los riesgos. Sabía lo que nuestra atmósfera le haría. ¿Por qué sacrificarse por mí? Reed guardó silencio un largo momento. Sus rasgos eran difíciles de leer, tan distintos a los calarianos, pero su voz fue clara. Porque así somos nosotros, dijo al fin. Es lo que siempre hemos hecho,
desde el primer humano que corrió hacia un edificio en llamas para salvar a un extraño hasta el día en que alcanzamos las estrellas. Pero no es lógico, insistió Sigix, con la mente de científico luchando por comprender. El comandante de la misión nunca debería arriesgarse por un subordinado, menos aún por un alienígena que acaba de conocer. Reed dejó escapar una risa breve y triste. La lógica no tiene nada que ver con esto, navegante. Estabas en peligro. Entonces él podía ayudarte. Para un humano, eso es suficiente. La lanzadera se acopló con el Relentless, que había descendido a una órbita baja para facilitar la evacuación. La capitana Vine los esperaba en la bahía de atraque, sus 4 ojos parpadeando rápidamente al contar a los humanos que regresaban. ¿El comandante Volkov? Sigix preguntó con una nota de esperanza en la voz. Reed negó lentamente con la cabeza, y las antenas de la capitana cayeron en una expresión evidente de dolor. Nos salvó, dijo Sigix, dando un paso al frente. Me salvó, al precio de su vida. Honraremos su sacrificio, prometió Vine solemnemente. Y por generaciones, el pueblo calariano recordará al humano que dio su vida por nosotros. Reed sirvió su dolor transformado en determinación. Capitana Vine, debemos completar la evacuación de inmediato. Nuestros sensores indican que el núcleo de la Luna se ha vuelto inestable. Tenemos menos de 6 horas antes del colapso total. La mayoría de los nuestros ya está en la plataforma orbital, respondió Vine. Las últimas lanzaderas están en ruta. Bien. Cuando todos estén a salvo, escoltaremos la plataforma hasta el punto de salto más cercano. Fue interrumpida por una alerta del puente del Relentless. Teniente Reed, llegó una voz por los altavoces. Detectamos una señal anómala desde la superficie. Parece ser la baliza de emergencia del comandante Volkov. Lecturas vitales débiles pero presentes. Los humanos se congelaron, sus miradas se cruzaron, cargadas de incredulidad y una chispa de esperanza desesperada. ¿Ubicación? Preguntó Reed. Cuadrante norte. Cerca de lo que parece ser un sistema de cavernas naturales. Reed ya se estaba moviendo. Preparen el módulo de rescate 2 para lanzamiento inmediato. Daniels, Aker conmigo. Kowalski, coordina desde el puente. Esperen, llamó Sigix tras ellos. Yo también voy. Reed se detuvo, lo evaluó con sus ojos predadores. Será peligroso. Toda la luna se está desmoronando. Lo sé, respondió Sigix con firmeza. Pero él volvió por mí. Yo no voy a dejarlo allí abajo. Una sonrisa lenta cruzó el rostro de Reed, la misma clase de sonrisa que Volkov le había dirigido cuando se ofreció para ayudar con el rescate. Bienvenido a bordo, navegante. El módulo de rescate se precipitó a través de la atmósfera turbulenta de la luna moribunda. Su casco crujió bajo la tensión de vientos cortantes y perturbaciones electromagnéticas. Dentro, Sigix se aferraba a su arnés de seguridad, preguntándose una vez más qué locura lo había llevado a ofrecerse voluntariamente para esta misión. La baliza de emergencia se mantiene estable, informó Daniels desde el asiento del piloto. 7 kilómetros al frente, en una depresión que parece ser un tubo de lava parcialmente colapsado. ¿Signos vitales?, preguntó Reed con tensión. Aún presentes, pero debilitándose, respondió Aker. También detecto rastros del organismo en las cercanías. Claro que sí, murmuró Daniels, como si este rescate no fuera ya lo suficientemente imposible. Sigix miró a los humanos, maravillado por su calma ante un desastre prácticamente asegurado. No ignoraban el peligro, sus instrumentos y conversaciones lo dejaban claro. Pero simplemente se negaban a ser paralizados por él. Allí, dijo Reed, señalando a través del visor frontal donde una luz azul tenue parpadeaba entre el paisaje destruido. La baliza de emergencia. Daniels guió el módulo con precisión experta, encontrando un tramo relativamente estable cerca de la señal. En cuanto aterrizaron, las alarmas comenzaron a sonar. Inestabilidad superficial crítica, anunció la computadora del módulo con voz neutra. Se recomienda evacuación inmediata. Anotado, dijo Reed con sequedad. Luego se giró hacia el equipo. Daniels, trajes sellados. Aker, tú monitoreas signos vitales. Daniels, supervisas integridad estructural. Navegante,
Mantente entre nosotros y atento a cualquier señal del organismo. Nos movemos rápido, rescatamos al comandante, salimos. Dudas. No hubo ninguna. Pasaron por la esclusa y salieron a la superficie de la luna. El paisaje que lo recibió era apocalíptico. Grietas gigantes cortaban el terreno, liberando columnas de gas tóxico en la delgada atmósfera. El horizonte parecía ondularse mientras los temblores reconfiguraban la superficie. A lo lejos, los restos colapsados de la colonia eran una masa retorcida de metal y sintéticos, parcialmente devorada por el organismo. La baliza está a 50 metros, dijo Aker, señalando una abertura oscura en el suelo. Algún tipo de caverna natural. Avanzaron con cuidado sobre el terreno inestable. Los humanos ajustaban instintivamente su marcha a los cambios en la gravedad local, provocados por el colapso de cámaras subterráneas. Sigix, en cambio, luchaba por mantenerse en pie. Su cuerpo no estaba hecho para esas condiciones. Al llegar a la entrada de la caverna, Reed encendió un foco de alta potencia que iluminó el interior. La luz se reflejó en algo metálico unos 20 metros adentro. «Comandante», llamó con voz amplificada por el altavoz de su traje. Una luz débil respondió en el mismo patrón que la baliza, pero más tenue. «Está consciente», dijo Reed, con esperanza en su voz. Descendieron por el túnel natural que descendía con una pendiente suave. Las paredes brillaban con algún tipo de líquido que Aker determinó rápidamente que no era el organismo, sino un resumen natural de hidrocarburos. El túnel se abrió en una cámara más amplia y allí, recostado contra una formación rocosa, estaba el comandante Volkov. Su traje estaba rasgado y ennegrecido. Su piel llena de ampollas y quemaduras químicas causadas por la exposición al metano. En una mano sostenía la baliza de emergencia, en la otra, una máscara de oxígeno improvisada hecha con componentes del traje. «Tardaron lo suyo», logró decir mientras corrían hacia él. «¿Cómo demonios sobrevivió?», preguntó Sigix incrédulo mientras Aker iniciaba el tratamiento de emergencia. «Caí en un conducto de mantenimiento», explicó Volkov con respiración dificultosa. «Reservas de oxígeno de emergencia. Encontré una burbuja natural con algo de oxígeno. Actividad volcánica». «Tiene razón», confirmó Daniels, revisando sus instrumentos. «Esta caverna tiene niveles elevados de oxígeno. No como en la Tierra, pero suficientes para mantenerlo con vida si fue cuidadoso». «Quema», añadió Volkov con lo que tal vez fue una sonrisa, «no es divertido». «Guarde fuerzas, comandante», dijo Reed con firmeza. «Los sacaremos de aquí». «¿Los colonos?», preguntó Volkov, su enfoque aún en la misión. «Todos evacuados a la plataforma orbital», aseguró Reed. «La luna se vuelve inestable, pero todos están a salvo. Gracias a usted». «Gracias a nosotros», corrigió Volkov, encontrando la mirada de Sigix. «Daniels, colocaste esa carga perfectamente». Antes de que Sigix pudiera responder, un temblor violento sacudió la caverna, haciendo caer piedras desde el techo. El escáner de Daniels empezó a emitir alertas urgentes. «Tenemos que irnos ya», dijo. «Contención, todo esto está a punto de colapsar. El túnel por el que vinimos no resistirá mucho más». Reed y Aker levantaron a Volkov con cuidado, ayudándolo a caminar pese a sus heridas. El comandante insistía en moverse por sí mismo, tambaleante, pero decidido a salir. Estaban cerca de la salida cuando el escáner de Aker cambió de tono. «Contacto», dijo rápidamente. «Segundo organismo detectado. Se aproxima desde una grieta en la pared de la caverna». Emergió un tentáculo del mismo púrpura negro, azotando el aire como si percibiera su presencia. Más tentáculos lo siguieron, convergiendo hacia la única salida. «Bloquea la salida», dijo Sigix, la voz cargada de miedo. Volkov, aún débil, se irguió. «¿Opciones?» «He analizado mejor su comportamiento», informó Aker. «Reed no solo busca calor o energía. Está persiguiendo cadenas de carbono complejas, materia orgánica». «Entonces nos está cazando», concluyó Reed. «No necesariamente a todos», dijo Sigix lentamente, mientras un plan tomaba forma. «Volkov está adaptado para consumir biología calariana basada en silicio. La biología humana es carbono. Sí, pero fundamentalmente distinta.
¿Crees que podría ignorar a los humanos y enfocarse en ti? Es una teoría, admitió Sigix, pero vale la pena probarla. Comenzó a alejarse del grupo, hacia el lado opuesto de la caverna. Navegante, ¿qué estás haciendo?, preguntó Reed. Crear una distracción, respondió. Llévense al comandante. Yo atraeré al organismo y seguiré otra ruta. Negativo, dijo Volkov de inmediato. No dejamos a nadie atrás. No lo hacen, aseguró Sigix. Hay otra salida. Un túnel más pequeño que vi al entrar. Probablemente conecta con la misma red superficial. Yo puedo atravesarlo. Ustedes no. Otro temblor sacudió la caverna. El tiempo se acababa. Tiene razón, comandante, dijo Daniels con pesar. La integridad estructural está fallando por todas partes. Si no salimos ahora, no saldremos nunca. Volkov miró a Sigix con una expresión que éste no pudo identificar del todo. ¿Respeto? Tal vez. ¿Reconocimiento? ¿Estás seguro de esto, navegante? No, respondió Sigix con una risa nerviosa. Pero aprendí de los mejores. A veces el valor no es ausencia de miedo, ¿cierto? Es actuar a pesar de él, terminó Volkov con una sonrisa herida. Nos vemos en el módulo. 5 minutos, luego tenemos que despegar. Estaré allí, prometió Sigix, y se echó a correr, llamando la atención del organismo, alejándolo del grupo y apostando su vida a una ruta alternativa. El efecto fue inmediato. Los tentáculos del organismo se reorientaron hacia Sigix, ignorando por completo a los humanos. Sigix los condujo por un trayecto circular dentro de la caverna, atrayéndolos lejos de la salida principal, dándoles tiempo a Reed, a Kerr y Daniels para evacuar a Volkov por el túnel original. Una vez que estuvieron fuera de su vista, Sigix se dirigió al túnel secundario que había detectado antes. Era estrecho, dolorosamente estrecho, pero su fisiología calariana, flexible y adaptable, le permitió avanzar por donde un humano jamás podría haber pasado. El túnel serpenteaba hacia arriba, bifurcándose en varias secciones. Sigix eligió instintivamente las que ascendían, confiando en su experiencia de navegación y en su sentido espacial entrenado. Todo el tiempo podía oír el sonido viscoso y ominoso del organismo detrás de él, deslizándose a través de las grietas. Después de lo que pareció una eternidad de avance claustrofóbico, Sigix emergió a la superficie. Pero no donde esperaba. Estaba al menos a 100 metros del módulo de rescate, y entre él y la nave, se abría una gigantesca fisura que se ensanchaba a cada segundo. El suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. A lo lejos, podía ver los motores del módulo encendidos, preparados para el despegue. Ya no podían esperar más. El colapso final de la luna era inminente. Sigix cerró los ojos, aceptando su destino. Al menos había salvado a los colonos. Al menos su muerte significaría algo. Un rugido atronador lo hizo abrir los ojos. El módulo había despegado, pero en lugar de dirigirse a órbita, volaba hacia él. Se movía peligrosamente cerca del terreno inestable donde se encontraba. La escotilla lateral se abrió. Reed, sujeta a una línea de seguridad, se asomaba con el brazo extendido. «¡Salta!», le gritó, su voz amplificada. La distancia era de al menos 4 metros, una hazaña imposible para un calariano. Pero al ver a la humana extendiendo la mano, Sigix recordó el salto imposible de Volkov en la colonia. Recordó sus palabras. A veces el valor no es la ausencia de miedo. Entonces Sigix reunió toda su fuerza. Saltó. Sabía de inmediato que no llegaría. Su trayectoria caería corta. Entonces la mano de Reed se cerró sobre su tentáculo extendido. La fuerza de la humana, producto de un mundo letal, fue suficiente para sostener su peso. Lo arrastró dentro del módulo mientras la escotilla se cerraba detrás de ellos. Daniels inició un ascenso brusco, alejando la nave de la luna que se desintegraba. Eso fue justo a tiempo, navegante, comentó Volkov, recostado en una unidad médica, pálido pero vivo. Aprendí observando a los humanos, dijo Sigix, abrumado por el cansancio y el alivio. Tienen talento para escapar en el último segundo. La risa de Volkov se convirtió en una tos dolorosa, pero sus ojos brillaban. Bienvenido al club. 3 semanas después,
Sigix se encontraba en la cubierta de observación de la nave de refugiados calariana Nuevo Amanecer, observando cómo el Dilentless se preparaba para partir. La evacuación había sido un éxito total. Los 83 colonos calarianos fueron rescatados antes del colapso catastrófico de la Luna. Ahora estaban en ruta hacia el asentamiento calariano más cercano, donde podrían comenzar de nuevo. Tras él, la puerta se abrió con un suave silbido, revelando al comandante Volkov. El humano caminaba aún con una leve cojera y su piel mostraba las secuelas de quemaduras químicas graves que ni siquiera la medicina humana avanzada había podido sanar del todo. Pero estaba vivo, y según la doctora Acker, se recuperaría por completo. «Ah, aquí estás, navegante», dijo Volkov, uniéndose a Sigix en el ventanal. «Quería despedirme antes de partir». «¿Regresan a la Tierra?», preguntó Sigix, sorprendido por el inesperado peso de la tristeza en su pecho. «No de inmediato. El Dilentless ha sido reasignado para patrullar este sector. Aparentemente, el Consejo Galáctico quedó impresionado con nuestra actuación. Han solicitado una presencia humana más permanente en la región». «No me imagino por qué», dijo Sigix con sequedad. «Solo arriesgaron sus vidas múltiples veces, salvaron una colonia entera y descubrieron un organismo desconocido que consume materiales sintéticos. Un día cualquiera para un Deathworlder, supongo». Volkov sonrió. Ahora ya no era un gesto amenazante para Sigix. «En realidad, vine a hacerte una propuesta». «¿Una propuesta?». «El Dilentless necesita un nuevo especialista en navegación. Alguien que conozca este sector del espacio. Alguien que haya demostrado mantener la calma en una crisis». El humano alzó una ceja interesado. Sigix lo miró atónito. «¿Quiere que yo, un calariano, sirva en una nave humana?». «¿Por qué no? Ya demostraste todas las cualidades que buscamos: inteligencia, adaptabilidad, valor. El hecho de que vengas de un entorno evolutivo diferente es una ventaja, no una desventaja». «Pero yo no soy un Deathworlder», protestó Sigix con voz débil. «Mi especie evolucionó en un mundo con peligros mínimos». «Y, sin embargo», respondió Volkov, «cuando te enfrentaste a una luna en colapso, a un organismo voraz y a una muerte casi segura, no te congelaste. Te adaptaste y sobreviviste». Le puso una mano en el hombro, gesto que Sigix ya no encontraba amenazante, sino reconfortante. «Quizás ser un Deathworlder no tenga tanto que ver con dónde evolucionaste, sino con cómo respondes cuando la muerte viene a buscarte». Sigix miró más allá de Volkov, hacia las estrellas al otro lado del ventanal. Toda su vida había navegado rutas seguras y predecibles, evitando el peligro. Pero en las últimas semanas había descubierto algo de sí mismo que nunca habría imaginado, algo que tal vez jamás habría conocido de no ser por los humanos que acudieron a su llamado. «¿Cuándo empiezo?», escuchó decirse. Volkov sonrió ampliamente. «Sabía que lo verías como yo. Preséntate en el Dilentless a las 8 de la mañana. Una advertencia: la teniente Reed dirige un programa de entrenamiento bastante estricto para nuevos tripulantes. No esperaría menos de una nave llena de Deathworlders», respondió Sigix con renovada confianza. Cuando Volkov se dio la vuelta para marcharse, Sigix lo llamó. «Comandante, esa frase que me dijo, sobre el valor, sobre que no es la ausencia de miedo. ¿Qué hay de ella? Creo que finalmente entiendo lo que significa». Volkov asintió con una mirada genuina de respeto. «Bienvenido a la tripulación, navegante Sigix». 3 meses después, una transmisión de emergencia llegó al cuartel general del Consejo Galáctico. «Aquí la ERV, Dilentless, respondiendo al llamado de auxilio en el sector 9. Recibimos informes de una anomalía espacial que amenaza la colonia Centauri. Se recomienda a todas las naves despejar la zona. Nosotros entraremos». En segundo plano, los analistas del Consejo detectaron la voz de lo que claramente era un oficial calariano, proporcionando coordenadas de navegación con la calma y precisión de un veterano. Con la confianza de un auténtico Deathworlder. La señal de auxilio había sido escuchada. No habían enviado ayuda. Habían enviado al Dilentless. Y esta vez, el navegante Sigix iba al frente. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like,
Comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.